Cuando contemplamos la historia sagrada, surge ante nuestros ojos una verdad luminosa. Dios nunca dejó a su pueblo a merced de interpretaciones privadas, sino que siempre lo condujo mediante una comunidad guiada por su voz. Desde la Israel hasta la Iglesia, no entregó libros muertos, sino palabra viva, encarnada, predicada y custodiada. Hoy reflexionamos frente a la doctrina protestante de la sola escritura, que afirma que la Biblia es la única regla de fe, y lo hacemos no con soberbia, sino con la humildad de quien busca la verdad, no con violencia, sino con la firmeza del amor que desea conducir todas las almas a la plenitud de Cristo. Cristo no dejó un libro, dejó una iglesia. Cristo, el Verbo eterno, no escribió un solo renglón. En cambio, fundó una iglesia visible, apostólica y jerárquica, a la cual dijo: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Lucas 10:16. Si el Señor quiso hablar a través de sus apóstoles y de su iglesia, ¿cómo sostener que la autoridad suprema del creyente sea un texto aislado y no el cuerpo vivo que Él instituyó? La Biblia necesita interpretación. La escritura es inspirada, pero no es autoexplicativa. El etíope en Hechos 8 lo reconoció. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Si la Biblia requiere interpretación, ¿cómo puede ser suficiente cuando quien decide su sentido es el lector individual y no la autoridad que Cristo dejó? La Biblia nunca enseña la sola escritura. No existe un solo versículo que diga que la escritura es la única regla de fe. Defender esa doctrina exige una declaración que no proviene de la Biblia, sino de una tradición humana del siglo XVI. Y si una doctrina no está en la Biblia, entonces sola escritura se destruye a sí misma. La fe se transmite por la predicación viva. San Pablo enseña que la fe viene por el oír, Romanos 10:17. El Evangelio se transmitió durante años antes de ser escrito y se siguió transmitiendo por la predicación apostólica después de que los textos existieron. La palabra de Dios no es solo un libro, es Cristo hablando por su iglesia ayer, hoy y siempre. El canon bíblico requiere autoridad. Durante los primeros siglos no existía un canon cerrado. Los cristianos no tenían una lista de libros inspirados. ¿Quién la definió? El mismo Espíritu que Cristo prometió a su iglesia. Entonces, aceptar la Biblia es aceptar el acto magisterial de la iglesia que la sostuvo y fijó su canon. La interpretación privada divide. La sola escritura ha producido más de 40,000 denominaciones, cada una con su lectura particular. Un principio que causa división no puede venir de Cristo, quien oró: que todos sean uno. Juan 17. La verdad no puede fragmentarse. El canon bíblico es un acto de la iglesia. Si la iglesia que definió el canon no es confiable, tampoco lo es la Biblia que ella entregó. Ojo con eso. Y si la Biblia es confiable, es porque la iglesia que la canonizó actuó con autoridad divina. No se puede aceptar el fruto y negar el árbol. La escritura nace totalmente de la tradición. Antes de ser escrita, la palabra fue predicada. Los apóstoles no se reunieron a escribir tratados, sino a predicar la salvación. Sus escritos nacen de esa tradición y la tradición no pierde vigencia cuando aparece la escritura. El Nuevo Testamento brota de la iglesia, no la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 es contundente. La iglesia, no la Biblia, es columna y fundamento de la verdad. La escritura es palabra de Dios. La iglesia es su guardiana, su intérprete, su custodia viva.
El Espíritu guía a la iglesia, no a miles de interpretaciones. Cristo prometió, el Espíritu los guiará a la verdad completa. Juan 16:13. No dijo que guiaría a cada lector por separado, sino al colegio apostólico, a la iglesia. Sola Escritura reduce la acción del Espíritu a la interpretación individual. La fe católica reconoce la plenitud del Espíritu actuando en la comunidad fundada por Cristo. Dios no es un autor muerto. Dios es Padre que habla hoy. ¿Habla en la Escritura? Claro. Pero también habla en la tradición apostólica y habla en la iglesia que Él mismo constituyó como columna de la verdad, luz del mundo, sacramento de la salvación. Defender la fe católica no es atacar la Biblia, es devolver la Biblia a su hogar. La iglesia que le dio origen, la iglesia que la custodia, la iglesia que la interpreta, la iglesia que la vive. Porque donde está la iglesia está Cristo, y donde está Cristo está la verdad que libera.